El abogado Claudio Pinedo Macedo tiene, digamos, una posición con respecto a la situación de Maduro, de Venezuela, digo. Usted está, digamos, a favor de la política que está aplicando Nicolás Maduro en Venezuela. Bueno, creo que es una situación bastante compleja la de Venezuela, ¿no? Hay que tener en cuenta la realidad en la que ellos viven. Ellos desde el año 2015 han sido objeto de muchas sanciones que no les permitían, por ejemplo, importar medicinas para la diabetes, para la malaria, para enfermedades crónicas. No se les permitía, por más que tenían el dinero, cuando se querían ir a comprar las medicinas en Europa o en otros proveedores, se les bloqueaba, porque si la empresa extranjera le vendía a Venezuela, esa empresa iba a ser sancionada por Estados Unidos, ¿no? Entonces, a partir de esas sanciones, yo tuve la oportunidad de visitar Venezuela en el 2014, ¿no? Y, por ejemplo, lo que yo vi ahí es que en ese tiempo ya estaban comenzando las sanciones, y comenzaron por cosas pequeñas, por ejemplo, los neumáticos. No había neumáticos, no se podían importar neumáticos, y eso generaba, pues, una especie de contrabando, ¿no?, de mercado negro, que los venezolanos tenían que irse a la frontera de Brasil, a la frontera de Colombia para poder conseguir neumáticos, ¿no? Otra cosa que vi cuando fui fue que tenía una excelente infraestructura de carreteras. En Puerto Ordaz, por ejemplo, había un excelente terminal terrestre, ¿no?, muy moderno, me sorprendió bastante. Pero lo que me sorprendió también es que existía el terminal, pero no había buses. No podías encontrar buses. Y cuando pregunto y veo que atrás de ese terminal había como una especie de hangar y había una cantidad de buses ahí parados, ¿no? Y cuando pregunto a un ciudadano de Venezuela, que era opositor, ¿no?, de Maduro, nos comentó que el problema era que no podían importar las autopartes. Entonces se malograba algo del bus, entonces el bus se paraba y no podían repararlo, ¿no? Y eso en los años posteriores se fue agravando, las sanciones fueron mayores, ya habían temas de alimentos, y en ese momento Venezuela dependía mucho de las importaciones de alimentos, así como Perú. Nosotros en el Perú pues dependemos de las importaciones también, ¿no? En ese momento les bloquearon las importaciones y comenzó el problema ya del hambre, el tema de no poder acceder a medicinas, y adicionalmente a ello, algunos gobiernos como el peruano, con Pedro Pablo Kuczynski, sacaron unas medidas donde daban facilidades para que los venezolanos lleguen sin pedirles ningún requisito, ¿no? Ningún requisito. Incluso se estaba reconociendo prácticamente de manera automática los títulos de los profesionales que vienen de Venezuela acá. Era como una especie de atracción, vengan por acá, y al mismo tiempo el bloqueo hacía que la migración en ese tiempo fue bastante grande, ¿no? Y de ahí vinieron, muchos venezolanos salieron de Venezuela, se fueron a muchos países, entre ellos el Perú. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esa situación ya cambió. A partir de estas sanciones, Venezuela se vio una necesidad, una cuestión de subsistencia, de cambiar su matriz productiva, ¿no? Actualmente, el 90%, aproximadamente, el 90% de los alimentos que consume Venezuela, la población de Venezuela, los produce Venezuela. Antes no, antes era un país petrolero, que no producía nada, casi solamente petróleo, ¿no? Y todo era importación. Ahora ya producen alimentos, ¿no? Es complicada la situación de Venezuela, pero también estas restricciones por parte de Estados Unidos, nadie las cuestiona. O sea, sabemos, digamos, que lo que busca Estados Unidos es el petróleo, como lo ha hecho en el Medio Oriente, ¿no? Inventando muchas veces situaciones, ¿no? Efectivamente. Para que, pero sobre eso no hay cuestionamiento. O sea, todos estamos, voy a ponerme en ese grupo, todos estamos mirando a otro lado sin cuestionar lo que está haciendo Estados Unidos, ¿no? Sí, yo comprendo mucho la percepción general. ¿Por qué? Porque hay una campaña mediática donde toda la prensa internacional, bueno, ahora creo que la situación después de la pandemia ha cambiado bastante respecto a las fuentes de información. Antes dependíamos mucho de la televisión, ¿no?, o de los medios oficiales. Entonces se imponía una verdad donde te hacían creer de que en Venezuela pues, existen asesinatos de parte del gobierno, cuestión que no se ha comprobado nunca, ¿no? Ha habido sí unas situaciones como... Represión hay, porque digamos... Bueno, en el año 2001, no sé si recuerdas, Salvador, cuando estaba todavía Hugo Chávez, ¿no? Cuando Hugo Chávez nacionaliza PDVSA, que era la empresa nacional, que es la empresa nacional de petróleo de Venezuela, nacionaliza, es donde le intentan dar un golpe de Estado
a Hugo Chávez y generaron muertes en esa manifestación, porque hubo un grupo de gente que estaba en contra de la nacionalización de PDVSA que salieron a manifestarse, y paralelamente los que estaban a favor del gobierno de Maduro salieron a manifestarse. Y hay un documental sobre esto, se llama La Revolución Jamás Será Televisada, lo pueden ver en YouTube, muy interesante. Hicieron que las dos manifestaciones se encuentren, y una vez que se encontraron, francotiradores comenzaron a disparar indiscriminadamente, y hubieron 10 muertos. Y en ese momento yo recuerdo que en CNN y en todos los medios salieron a decir que los 10 muertos fueron ordenados por Hugo Chávez, y había una imagen de un puente de un señor que se iba con una pistola disparando, y decían que era agente del gobierno. Posteriormente eso se desmintió y nunca ocurrió eso, eran agentes de la CIA, y Hugo Chávez en ese momento no renunció, se tuvo que entregar a un grupo de militares que se había rebelado contra el gobierno, que eran, digamos, afines al gobierno de Estados Unidos, y él tuvo que irse con ellos, pero el pueblo de Venezuela, como conocía su constitución, eso es otra cuestión también muy importante, Salvador, la gente en Venezuela, desde el refresquero, conversé con el refresquero, desde la que vende comida, desde el taxista, todos conocen de política, de macroeconomía, conocen su constitución, saben cómo funciona su constitución. Así que cuando le quieren imponer un presidente, porque ese año 2001 salió un señor a decir que es el presidente de Venezuela, era digamos, el presidente de lo que vendría a ser la Cámara de Comercio de Perú de Venezuela. Salió a decir que yo soy el presidente actualmente, ya Chávez ya fue. ¿Y qué ocurrió? La gente dijo, oye, ¿pero quién te eligió a ti? En la Constitución, ¿dónde dice eso? Y comenzaron a bajar de los pueblos, los descamisados, y le trajeron nuevamente a Chávez de vuelta, ¿no? Ahora, Nicolás Maduro es la mejor opción de presidente, porque también, o sea, a ver, no sé si cuestionar o no las elecciones, porque también él ha intentado desacreditar a los candidatos con requisitos que digamos, no eran adecuados, pero ¿es la mejor opción para Venezuela o se podría buscar otra? No, yo creo que nadie es indispensable, ¿no? Y definitivamente toda persona tiene sus errores y sus virtudes. En el caso de Maduro yo lo que veo es una evolución, ¿no? Porque, como te digo, esta situación extrema que han vivido ellos, que ha sido una situación de hambre, que han tenido que dar los CLAPS, una especie de canastas de bolsas de alimentos a la gente hasta que ellos ya lograron superar esa crisis, ¿no? Ahora no depende de nadie. Por eso es que ahora los bloqueos, las sanciones, ellos ya lo pueden soportar porque ya tienen una producción potente nacional de alimentos. No estoy hablando de alimentos sin valor agregado, estamos hablando de alimentos empaquetados, procesados, ¿no? Para ponerte un ejemplo, ellos fabrican sus tallarines, sus fideos, su arroz empaquetado, su azúcar, todo lo producen. Entonces eso ha mejorado en la percepción del venezolano la imagen que tenía Maduro. Evidentemente hay opciones. Hay que decir algo que mucha gente no sabe, ¿no? Con este mismo sistema electoral, la oposición venezolana en el año 2015 sacó mayoría en la Asamblea Nacional, que viene a ser el Congreso. Ganaron la mayoría. Ahí es donde sale Guaidó. Y Guaidó pues, también se declaró él solo presidente, nadie lo eligió, ¿no? Y actualmente en Venezuela hay muchos estados, municipios que están como autoridades personas de la oposición. Entonces, sí existe un sistema electoral muy moderno. El sistema electoral venezolano es mucho más, digamos, seguro que el que tenemos en el Perú, ¿no? Y creo que en el caso del Partido Socialista de Venezuela, el PSV, ¿no? Que es el partido de Maduro, hay una generación que está viniendo detrás de él muy formada, y creo que de ahí van a salir los liderados. Contrario a ello, veo que en la oposición de Venezuela cada vez se van cayendo los liderazgos. Antes era Enrique Capriles, después vino Leopoldo López, después estaba Guaidó, ahora María Corina Machado, que ya se despintó totalmente porque quiso simular un autosecuestro que finalmente se despintó totalmente y quedó peor. Y realmente lo que más se le cuestiona a este grupo opositor es que ellos piden intervención militar contra su propio país, cuando ellos saben que los intereses que hay detrás de ellos es el petróleo venezolano. Es el petróleo venezolano, y ellos como políticos, cuando se dirigen a la población de Venezuela, en varias ocasiones han pedido no solamente sanciones, ellos también promovían las sanciones contra Venezuela, siendo venezolanos, siendo políticos, solamente por un afán de sacar a este gobierno. ¿Y cuál es el afán de sacarlo? Básicamente es el petróleo. Sí, como por ahí leí un post de Enrique Rodríguez, un saludo para él. Si Venezuela entregaría su petróleo a Estados Unidos, Maduro no fuera dictador, Maduro fuera el mejor presidente para todo el mundo, y todos los medios estarían diciendo, uy, que Venezuela es lo máximo, así como Perú. Nosotros en Perú entregamos nuestras minas, entregamos nuestros recursos, al que venga lo dejamos que se vaya. Felices. Y estamos tranquilos, ¿no? Allá tienen conciencia. Yo conversé, hay críticas al gobierno, pero lo que sí nunca vas a encontrar en un venezolano, incluso de oposición, es
no sentirse orgullosos de haber recuperado el petróleo de Venezuela, porque Venezuela es una potencia petrolera a nivel mundial, creo que es la segunda o tercera reserva mundial de petróleo, y son conscientes ellos que a partir de estas modificaciones ya ellos disfrutan de los beneficios que les da tener esa bendición, ¿no?, de ser una potencia petrolera, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Salvador. Okay.